Muy buenas, enagramnautas. Bueno, hoy os traigo una invitada especial y es Amagoya Ibarrondo. Muy buenas, Amagoya. Hola, encantada, Alberto, de saludarte. Muy bien, bueno, pues Amagoya es astróloga de profesión y he conocido a Amagoya hace unos meses porque es la hermana de Imanol Ibarrondo, que muchos ya le conocéis porque está aquí en el canal de YouTube. Ya sabéis que colaboro con Imanol ayudándole a trabajar en coaching ejecutivo en empresas y organizaciones deportivas. Y bueno, pues el pasado verano conocí a Magoya, conocí a su hermana, porque Manuel me dijo, Alberto, tienes que hablar con mi hermana porque es astróloga, hace unas cartas astrales alucinantes y te va a encantar. Bueno, yo he de decir a Magoya que yo he sido bastante escéptico o muy escéptico con la astrología. De hecho, era un tema que tenía completamente apartado dentro de mi lista de prioridades de aprendizaje. Pero bueno, he de reconocer que yo que siempre tengo la mente abierta a no decir que no a las metodologías, sino a buscar buenos maestros que me expliquen bien los métodos. Y bueno, pues te conocí el pasado verano, me ofreciste hacerme la carta natal, que ahora explicarás a nuestros oyentes qué es la carta natal astrológica. Y bueno, tú me hiciste la carta natal y he de reconocer que me clavaste, que hiciste una descripción de mí mismo extraordinaria, con cosas que pues yo le había dado nombre, o sea, no le había dado nombre, lo intuía, pero siempre lo veía más desde una perspectiva enneagrámica. Por ejemplo, mi tipo 6, a nivel morfológico soy bastante cerebral, tengo instinto social, a las 7. Bueno, tú me hiciste una descripción de mi Tauro con ascendente Géminis y demás características y la verdad que me quedé alucinado porque tú no me conocías anteriormente. Hombre, a lo mejor habías escuchado hablar de mí por Imanol, pero realmente nunca había estado conmigo tan personalmente como para entender tantas características. Así que ahí, desde ese momento, me empezaste a hacer creyente, believer. Así que enhorabuena, Magoya, porque aún sois como yo, que me baso en evidencias, por mi parte de Tauro. Como bien me dijiste, pues yo necesito certezas, necesito evidencias. Y he de reconocer que tu carta natal, que además o sea, mi carta natal que la hemos estado revisando durante estos meses, la verdad es que me ha aclarado muchos aspectos de mi personalidad y has logrado meterme el gusanillo, el interés por la astrología. Y ahora no paro de leer libros sobre astrología que tú me has recomendado. Así que de repente tengo una biblioteca llena de libros de astrología. Así que eres la culpable de meterme en otro lío, otro follón intelectual. Bueno, Amagoya, es otra herramienta de autoconocimiento, o sea que al final tú eres psicólogo y además conoces el mundo de Enneagrama, ¿no? Los eneatipos, los instintos, y esta es una herramienta más para, para estudiar al ser humano y para entenderlo mejor. bueno, Amagoya, tú empezaste con la astrología con 14 años. Sí, ¿queréis que os cuente mi batalla? Brevemente, ¿cómo empezaste con la Pues, astrología? pues mira, apareció un libro en casa que no sé cómo, un libro en casa que era de varias cosas, era de escritura, de imágenes, de sueños y de astrología. Y yo pues me lo leí de cabo a rabo. Me lo leí mucho y luego apareció una señora que hablaba todas las semanas en la radio y era astróloga. Entonces salía en Radio Bilbao todas las semanas. Y Fíjate. mi madre que tiene 93 años ahora, le escuchaba a esa mujer y entonces todas las mediodías cuando íbamos a comer a casa, pues nos contaba la semana que había aparecido, pues lo que había dicho la mujer esta. Y entonces, bueno, tenía una consulta y decidió hacerse una carta ella y nos hizo a una de mis hermanas, a mí y ella misma. Y fuimos las tres allí y yo recuerdo que me quedé como, guau, me pareció tremendo, transcribí las cartas, por eso nos dio el dibujo y unas cintas bueno, unas cintas que la gente joven que esté escuchando esto no sabe lo que son, pero eran cintas de escuchar, ¿no? Y entonces, de cassette. Y entonces las escuché, las transcribí, bueno, nos gustaron mogollón y entonces mi madre encargó una carta para su marido y para el resto de sus 4 hijos. Nosotros somos 6 hermanos. Joder. Y entonces teníamos todas las cartas y yo me las estudié todas de memoria. Y a partir de ahí,
pues empecé a comprar, aprobaba un curso de no sé qué, le decía, ¿me compras un libro de astrología? ¿Me compras un libro de astrología? Entonces, bueno, empecé a hacerme mi biblioteca de astrología. Pero claro, ahora hay mucha astrología, hay mucha documentación, hay también temas en la web que puedes consultar, pero en mi época no había nada de eso, no había, bueno, para empezar, no existían los ordenadores, entonces había que buscar, tampoco había tantas librerías especializadas, había que buscarlos. Y había una librería cerca de casa que era muy grande y el chico era sociólogo y tenía todo tema súper grande de cualquier cosa, ¿eh? De historia, de filosofía, de psicología, de novela, de lo que fuera. Y tenía una sección de astrología. Y entonces yo solía ir allí, miraba libros, tal cual, y entonces ya nos conocíamos y entonces me decía, bueno, llévate este a casa. Y yo no sé, pues tenía 15, 16 años. Llévate hasta casa y luego ya me lo traerás. Y luego comentábamos. Entonces, bueno, pues yo empecé y ya pasé de lo que es los signos. Yo quería más, quería aspectos, quería tránsitos, quería entender más cosas. Entonces empecé a pasar a otro tipo de búsqueda de libros en Algorta, en Bilbao, en no sé dónde, y buscaba, y entonces iba haciendo la biblioteca de esa manera. Entonces yo tengo los libros de entonces, os los puedo enseñar aquí, están amarillos, machacaos, subrayados, escritos con mi bolígrafo. Pues claro, no tenía más bibliografía, entonces yo me los leía. Entonces hice la carta astral a toda mi cuadrilla, hice a mis padres, a todo el mundo que conocía, yo me las estudiaba todas de cabo a rabo. Pasión tenía, siempre he tenido pasión. Lo que pasa es que no había para estudiar en Bilbao. Yo le pregunté a la astróloga esta dónde podría estudiar y me dijo que, bueno, pues ella me miró así como, ella era alemana. Entonces, claro, yo no me iba a ir a Alemania, ni me iba a ir a Inglaterra, ni iba a ir a Francia. Claro, en Y aquella época aparte que aquí en España supongo no que había si hubiera nada. dicho a mis padres, en vez de ir a la universidad, quiero ser astróloga, pues igual en mi entorno, que era más conservador, pues hubiera sido una sorpresa tremenda. Pasa que luego todo el mundo ha sabido que a mí era una pasión, entonces todo el mundo ha encontrado natural que al final, aunque yo estudiara sociología y hiciera otras cosas y todo, que al final me dedicara a esto, porque es mi Te llevas pasión. 40 años conociendo la Haciendo, pero astrología. no voy a decir, llevo haciéndolas de tapadillo, porque yo he estado trabajando en lo que es la administración pública, en la empresa, en temas de liderazgo, pero yo siento que todo lo que he hecho de alguna manera ha ido encaminado a ser buena astróloga. Es decir, a poder entender, es decir, yo me he formado mucho en temas de liderazgo, en temas de gestión, de planes estratégicos, en coaching, en equipos, en muchas cosas que al final yo creo que me llevan a poder, en mediación, en muchas cosas que me han interesado. Sí me ha interesado lo personal, lo cercano, lo psicológico. Cuando estuve pensando en qué estudiar, también pensé en estudiar psicología. Ujú. Entonces sí que he hecho muchas cosas que me han llevado al final a que yo creo que ahora que que me estoy dedicando a esto, pues estoy como pletórica, contenta, feliz y siento que todo lo que he hecho previo me viene bien para esta etapa. Entonces siento que Efectivamente. he llegado al punto de tenía que llegar. No porque antes no hiciera, es muy largo para explicar, pero las cosas que yo he hecho han sido un pelín acuarianas siempre, ¿no? Pues yo soy acuario. Entonces siempre han sido cosas un poco, yo me he dedicado a la rendición de cuentas, a la transparencia, a cosas pues acuarianas, ¿no? A temas comunitarios de alguna manera, a sociales, a esa vertiente, pero en un medio hostil para ese tipo de cosas, porque la estructura es una estructura muy conservadora, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de acciones acuarianas no estaban bien vistas. ¿Me explico? Sí. Eran difíciles de llevar a cabo. Pero bueno, vamos, que tú has sido una persona que has trabajado en el mundo real. O sea, que tú la Sí, 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 astrología toda mi vida en el para ti mundo ha sido real, tu pero esto pasión, es, tu esto es hobby, la es bomba. lo que tú has, o sea, ha sido tu pasión que siempre la has tenido, pues eso, como algo más privado, más de amigos, de Sí, he amistades. hecho muchas cartas, pero siempre en Y has, privado. O sea, y me has- decían, o sea, y vamos, y que tienes, Polinaz, haz una carta, hazle vamos, a no sé quién. para que la gente lo sepa, que tú eres una mujer normal, con una familia normal, una vida normal, y que has trabajado en el mundo de la empresa, has tenido una profesión real, o sea, realista, que donde has trabajado con eso, con una normalidad, pero que bueno, que ahora en este momento vital de tu vida, pues has dado este salto y ahora pues te has puesto como astróloga profesional, que lo que te acredita es tantos años de experiencia y todas las personas que yo conozco que han estado contigo Una que cosa quería comentar, Alberto. les ha funcionado. Eh,
Me he formado también. O sea, cuando surgió, cuando ya empezó, fíjate, yo no sabía Sí, que que yo me iba también a dedicar a has esto. tenido tus formaciones regladas, sí, también. Mi formación de Sí, astróloga, sí, 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 sí. O sí, sea, sí, aparte de todo, yo decía, de eso, aunque te hayas leído mucho, hayas estudiado mucho, sí, sí. decías, hay preguntas que tengo que hacer, hay cosas que tengo que preguntarle a alguien experto, ¿no? Entonces me formé también hace años, pero no pensando en dedicarme. Fíjate que me dijo la profesora mía, pero ¿no te vas a dedicar? ¿De verdad que no te vas a dedicar? Y yo, no, no, yo no. A mí me pasa exactamente con el tema del enagrama. Yo cuando iba a los cursos de enagrama también, que si te vas a dedicar a esto, yo, no, que va, yo lo hago por mí. O sea, ya en ningún Claro. momento yo con 25 26 años, yo no me planteaba dedicarme a esto. Fue de repente que me surgió, que me empezó a llegar gente pidiéndome hacer consultas de coaching de tal, y dije, bueno, pues me voy a tener que dedicar a esto. Pero vamos, que efectivamente, yo creo que muchas veces encontrar tu profesión un poco de forma indirecta suele ser más eficaz que cuando la gente se obsesiona en quiero ser coach, quiero ser astrólogo, quiero ser no sé qué. Generalmente cuando uno lo hace de forma indirecta, te centras en tu pasión, en hacer las cosas bien, luego ya te acabas dedicando a ello, pero como de forma oblicua, de forma indirecta, de forma paralela, como que sin pensarlo mucho, de repente ya estás en Puede ello. ser, pero además te voy a decir que astrológicamente tú tienes, tenías que dedicarte, te dije, al servicio. ¿Te Sí, acuerdas me lo que te dice. comenté Sí, que sí. estabas orientado al servicio, al acompañamiento espiritual o de alguna manera así? O sea que También, pues los astros dijeron, venga, chaval, ponte en marcha que ya está. Vete, ven en en esa dirección. esa dirección. Muy bien. Bueno, entonces, Amagoya, ya llevas unos meses pues haciendo ya cartas astrológicas profesionales. Yo sé de compañeros míos, mis compañeros de la escuela de autognosis también han pasado por tu consulta. Y la verdad es que todos los comentarios pues son muy positivos, porque la gente dice, oye, pues ¿cómo me ha podido ver eso, Amagoya? Oye, qué claro me ha dicho esto. Oye, fíjate que nunca había pensado en este otro aspecto. O sea, que la carta natal es, tiene validez, hay una certeza, una evidencia detrás que yo todavía no llego a comprender. Tú pues tú tienes ya más comprensión por los años que tienes de experiencia. A mí todavía no llego a comprender, pero empiezo a ver que tiene sentido. Y luego también lo que son las revoluciones solares, los tránsitos anuales, pues también tiene un sentido de cómo la posición de los astros, pues de alguna forma muy buenas energías que uno hace que haya cosas que le cuesten más en ciertas áreas de su vida, otras que te es más fácil. Y todo esto a mí me ha parecido muy interesante cuando me lo has estado explicando en todas las conversaciones que hemos tenido. Pues estamos aquí en la web de Amagoya, que se llama Astrogaraiz, que además en vasco tiene sentido, ¿verdad? Porque Garaiz, ¿qué significa en Mm. vasco? En euskera se dice, la Z se Euskera. dice S, y entonces es astro garais. Y garais quiere decir a tiempo. Entonces, lo que pusimos el nombre pensando en a tiempo, llega a la carta astral cuando tú lo necesitas. Muy bien, qué bonito. Es bonito. Ujú. Astrogaraiz, los astros en el momento oportuno. ¿Eh? Exactamente. Es Muy bien. bonito. Bueno, vamos a ver un ejemplo de carta natal. A ver, para que la gente Vale. sepa, ahí Bien. tenemos una carta natal. Muy Esto bien. es una carta natal. Entonces Es, voy a co- explicar brevemente en qué consiste. es como un En una mandala. carta natal es un mandala, Mm, porque el zodiaco es un mandala. Tiene el elemento de que es cíclico, se mm, repite, tiene dos características importantes, que es secuencial, hay un orden, una estructura en todas las cosas que están puestas, en los signos no son aleatorios, no están puestos desordenadamente, sino que hay un orden. Y también es sincrónico, sincronístico, porque cuando se da una parte se tiene que dar a la fuerza a la otra parte. Hay polaridades, pero bueno, estos son elementos que para los estudiantes de astrología lo explicaré, pero bueno, ahora estamos en un nivel más general, no voy a explicar esto. Pero sí, efectivamente, como has dicho, es un mandala. muy Entonces, bien. la carta natal es una herramienta de autoconocimiento para ver los patrones básicos, para ver elementos que a veces no conocemos nuestros talentos, a veces hay partes más oscuras que tampoco queremos ver, para ver la vocación, etcétera. Entonces voy a contar un poquito qué vemos aquí. Bueno, pues ¿qué vemos? Vemos que hay unos signos, que son estos que Ujú. están así, estos símbolos que están así coloreados, Los símbolos ¿vale? del zodiaco. Esos son los signos del zodiaco. Luego aquí hay unos planetas. Cada persona, como una carta astral tiene el día, el mes, el año y la hora de nacimiento, cada persona tiene el dibujo diferente. Aunque los Sí. planetas sean los mismos y los signos sean los mismos,
el dibujo de cada uno empieza en un punto diferente. Por ejemplo, el tuyo, ¿dónde empieza? El tuyo empieza aquí, ¿vale? En Géminis. Otra persona puede empezar en Cáncer, o sea, en Cáncer, en Leo, en Virgo, donde empiece. Ese es el Ujú, punto que lo tenemos cuando sabemos la hora de nacimiento, es el ascendente. Vale, luego tenemos los planetas. Los planetas son los arquetipos que tenemos humanos, ¿no? Está aquí ujú, Marte, está Venus, está Mercurio. Nosotros tenemos los arquetipos griegos y los romanos, pues porque venimos de esta cultura. Pero bueno, son un poco la suma de arquetipos de todo, de los que había en esa época. Es decir, viene ahí está sumado pues, pues toda la cultura que hubiera, por ejemplo, en Asia, de Alejandro Magno que trajera a Grecia, ¿de acuerdo? Él era griego, viajó mucho por muchos sitios y en sus conquistas, pues luego cuando volvieron los generales suyos a Europa, a Egipto, etcétera, etcétera, pues traían esa información, ¿de acuerdo? ujú. Luego, la información egipcia, pues Ptolomeo, que era un general de Alejandro Magno, se quedó ahí, fundó su dinastía ptolomeica. Pues supongo Sí. que toda esa información, toda esa cultura también la traería. Bueno, de todo eso, nosotros en la cultura occidental nos hemos quedado con con estos arquetipos, con Marte, con Venus, con el Sol, con Mercurio. Hay que decir una cosa, esto es lo nuestro, supongo que los incas tienen la suya, los mayas tienen la suya, etcétera, etcétera. Vale, yo estoy hablando de la astrología occidental, la que nosotros usamos. Entonces, estos planetas que hemos dicho actúan con unas características, ¿vale? Ujú. Algunos se llevan mejor con otros, otros tienen más dificultades cuando se relacionan juntos. Y luego además algunos caen en signos que son más afines con sus naturalezas, otros con sus naturalezas menos afín. Y luego también tenemos esto que son las casas. Y cada casa representa un aspecto de la vida. Un Puede rol de ser vida. la seguridad material, puede ser la vocación profesional, puede ser la cotidianidad, puede ser el mundo de la pareja. Bueno, hay muchas cosas que podemos estudiar a través de la carta, o sea, toda la vida, ¿vale? La vida de las personas, todas las Son situaciones vitales de las personas. 12 Y áreas vitales. todas las áreas vitales. Y entonces ellos establecen, veis aquí unas rayas, establecen unas relaciones entre ellos, que algunas son más afines y otras son más desafiantes. No podemos decir malísima o buenísima, porque al final es un equilibrio. La carta no la miras por un aspecto o por dos aspectos, ¿de acuerdo? Es un Ujú. equilibrio y a veces un aspecto desmiente al otro o contradice o necesita un equilibrio. ¿Quién sabe? ¿De acuerdo? Vale. Entonces, igual imagínate tu ascendente Géminis, tú eres Tauro, ascendente Géminis, bueno, pues puede, en teoría, esa parte de flexibilidad que tiene un Géminis, de curiosidad que tiene un Géminis, a un Tauro le viene bien. Ujú. Imagínate que fueras Géminis o ascendente Géminis, pues te diría, auxilio, socorro. Demasiada dispersión, demasiada inquietud, demasiado nerviosismo, te Ujú. diría eso. Ahora, en un ascendente Tauro, pues bueno, pues digo, no está mal. No está Vale. mal. Da a Tauro, que es más seguro, que es más lento, le da un punto de rapidez, de búsqueda, de curiosidad intelectual que de otra manera igual Tauro no tendría. Vale. ¿Me explico? Entonces, aspectos buenos, malos. Hombre, si miras en la internet y sacas los aspectos del punto de vista de Marte en Géminis, Mercurio en Aries, pues bueno, tienes una información, pues es muy pobre, ¿vale? Por Ya. eso se necesitan astrólogos o astrólogas que lo que hacemos es interpretar. Combinarlo, interpretarlo. Interpretar en una conversación, ¿de acuerdo? En una conversación. Ayer hice una carta astral a una chica que me dijo, que a ella, claro, me dijo, jo, es que esto es diferente. A mí me habían dado 15 hojas en un ordenador de una carta astral. Digo, ya, pero es que eso no es una carta astral, eso es sumar aspectos y es como te coges un libro Claro. y te pones a justaponer aspectos y luego a interpretar. Eso Sí, no es sí, una eso es carta lo astral. mismo que con el eneagrama. Cuando la gente coge información por internet, ah, yo soy un 6 y me pasa esto y esto y esto. Hombre, pues O no, no dices, tiene por qué ver. o igual te dicen, jo, yo soy un 6 pero no me veo aquí. O sí me veo, Claro. o esto sí o esto no. Y hace Bueno, falta pues es que interpretarlo y ver también eso. Que si las flechas, las alas, los instintos, o sea, que son muchas cosas, efectivamente. eso es. Muy bien, Entonces, Amago, ya estos, una pregunta. Entonces, dime. vamos a ver. El tema, o sea, ¿cuál sería la teoría básica o sea, o la hipótesis de por qué tenemos esta carta natal, esta impronta
cuando nacimos? O sea, ¿qué pasó en el momento? ¿Por qué se ve justo el momento del nacimiento y eso como que se plasma ahí en un dibujo? Explícanos cuál es la hipótesis o cómo el planteamiento. Bueno, lo que sale en las teorías es que el universo tiene una estructura. Eso es Ajá. lo que entendemos, que el universo tiene una estructura y entonces que nosotros no estamos fuera de esa estructura, el ser humano. Que el Ujú. ser humano forma parte de todo, es un sistema, todo el universo. Y en ese sistema todos estamos interrelacionados. Entonces, en teoría, en astrología, lo que decimos es tú vienes con una energía que la tienes que desplegar. La puedes desplegar con más facilidad o con menos facilidad. Hay veces que si nos negamos mucho a aceptar ciertas cosas, pues sufres más. Entonces lo que te dice astrología es conócete, entiéndete, entiende la energía que tú tienes que desarrollar y entonces Ujú. vas a fluir mejor en la vida. Eliges una familia cuando vienes a nacer, ¿por qué? Porque en esa familia tú tienes que desplegar esa energía. Vale. No es que, no es que tú en esa familia creas la energía, sino, o sea, te formas, sino tú ya vienes con una mochila que es tu carta, tu energía, y con esa energía es la que vas a desarrollar. Esto es muy esotérico, entonces entiendo que es difícil de entender y es difícil de aceptar, ¿vale? Entonces los astrólogos muy sabios dicen, es que en el nivel de conciencia que tenemos en el universo ahora, eso está difícil de entender. Esto es algo que en cualquier foro astrológico te van a poner, ¿no? Como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, para Ujú. realizar los milagros de la unidad. Esto es una cosa que, bueno, desde hace muchísimo tiempo, pues en los maestros yogis también hablan de esto. O sea, en muchas disciplinas de estas que vamos a llamar un poco como esotéricas, porque no pueden demostrar la realidad hoy día no se puede demostrar esta realidad, pues se habla de esto, de que somos parte de una unidad. Y yo siempre repito esta frase, que para mí es importante, y es que el hecho de que algo no sea fácilmente mensurable no significa que no exista, ni tampoco que no sea importante, ¿vale? Simplemente es que ahora no somos capaces de dar una respuesta o de entenderlo. Y lo interesante es que cada vez uno vea, por ejemplo, si la astrología le funciona o no le funciona. Claro. Y el por qué, pues ya veremos si es descubierto algún día o nunca, o nosotros vamos a verlo o no vamos a verlo. Yo lo que había también leído es que lo que dice, creo que uno de los autores que me ha recomendado, no me acuerdo cuál, comentaban que eso, que como en el momento justo del nacimiento, el niño se desconecta de la madre, entonces es el primer momento en el que respira por sí mismo y es como que se convierte en un individuo autónomo. Y en ese momento es como que justo la posición que están los planetas, pues como que le hace una especie de impronta, una especie de fotografía de la situación en el que ha vivido con la situación de los planetas y eso le deja como una energía que influye en las diferentes áreas de su vida. Algo así comentaba. La cuestión es que nosotros a la hora de estudiar la carta natal, nosotros vemos la posición de los planetas en el momento de nacer del individuo, el lugar exacto y la fecha exacta. Vale. Y el horario, lugar. Entonces en ese momento es como que tú tienes una impronta y a partir de ahí eso es como que de alguna forma a lo mejor no determina completamente tu vida, pero sí que la va a condicionar. Sobre todo en aquellas áreas donde, ¿no?, uno pues va a sentirse bueno, que va a fluir más y otras áreas donde pues le va a costar un Sí, poco no la más. determina en el Muy sentido de no bien. te dice te vas a divorciar, te vas a casar, no hablamos de eso, Ujú. pero sí que tú puedes conocer de ti mismo, pues que tienes una tendencia, por ejemplo, a ser muy independiente. Vale, eso es Por interesante. ejemplo, entonces que dices, tengo una tendencia a ser muy independiente, o tengo una tendencia a imponer mi voluntad, o Ajá. tengo una tendencia a darme a los demás de una manera que... Entonces, van saliendo cosas en esa conversación y van saliendo nuestras contradicciones. Y de esas contradicciones uno puede ser consciente y pensar, joder, pues tendría que pensar en esto, tendría que darle una vuelta a esto. ¿Por qué se me repite siempre esta situación? Pues igual Efectivamente. se te repite, pues porque actúas de una manera automática y no estás siendo consciente de que estás activando, porque igual estás actuando de una manera que atraes a un tipo de personas, por ejemplo, no lo Ya. sé. Sí, sí. No quiere decir eso que tenga que pasarte eso. Si tú eres consciente, podrás ver cómo
puedes activar otras cosas distintas. Vale, entonces la astrología, como similar al eneagrama, a otros métodos de autoconocimiento, te muestra las tendencias. No es que sea un determinismo absoluto, sino que son tendencias que te van a condicionar y que si estás consciente de ellas, pues vas a poder navegar mejor y fluir mejor con ellas. Sí, hombre, también hay cosas, ¿no? Cuando hablamos, ya habrás leído, ya te acuerdas del libro que hemos leído de los tránsitos, de los transpersonales, de Urano, Plutón, etcétera. Sí. Bueno, hay tránsitos que se llaman, los tránsitos son los planetas más lentos que van moviéndose y entonces cuando se mueven es como si tocaran un poquitín los temas de nuestra carta natal. Perfecto, mira, esta es una carta natal, ¿vale? Hemos dicho que tenemos aquí los actores que actúan en diferentes casas, en diferentes signos, ¿vale? Actúan y crean relaciones entre ellos, algunas más armónicas, otras menos armónicas, ¿vale? Aquí tenemos esto verde que ves por aquí fuera. Sí. Es a una fecha concreta, es decir, al 3 de noviembre de 2023, hay estos planetas que están dando vueltas, ¿vale? Y entonces estos, con los que están aquí dentro, crean relaciones más armónicas o menos armónicas. Porque hay algunos que tienen unas características concretas. Es decir, si Urano pasa por una casa y toca cosas, Urano es el planeta del cambio, de la revolución. Entonces, quiere decir que ese espacio por el que va a tocar va a quedar transformado. Vale. No te voy a decir cómo va a quedar transformado, pero va a quedar transformado. No es el mismo antes de pasar Urano y después de pasar Urano. Vale. Si pasa por la casa del hogar, por ejemplo, pues igual resulta que te cambias de casa o te cambias de domicilio o viene a vivir alguien a tu casa. Es decir, en ese espacio tuyo vital hay cambios. Los símbolos que hay dentro son los de tu carta natal, los que están en negro, negrita. Eso, ¿no? son los planetas que están distribuidos en tu carta natal de una manera determinada. ¿Cuál es el sol? Para que la gente lo vea. El sol es este. Vale. Y el sol es el día del cumpleaños. Cuando dices, yo soy Tauro, es porque tu cumpleaños es tal día. Yo soy Géminis, porque tu cumpleaños es tal día. Entonces, tu sol, si estás en Géminis, tu sol estará aquí. Si tú eres Tauro, tu sol estará aquí. Luego también están los demás planetas. ¿Cuántos planetas hay en total? Pues los astrólogos usan diferentes números. Yo suelo usar unos 10. Vale, de acuerdo. Pero hay astrólogos que usan otras cosas diferentes, más asteroides, otras cosas distintas. Pero yo, que soy un poco de la escuela de Stephen Arroyo, que me gusta ese astrólogo, pues él dice que menos es más. O sea, él dice, vamos a quedarnos con lo importante, porque ya hay mucho que analizar ahí. Entonces tampoco conviene perdernos en cada mini tema. Luego resulta que haces la carta natal y tú mismo sabes, Alberto, me llamas y me dices, oye, pero tal cosita, y se puede mirar esa cosita más pequeña. Pero la interpretación de una carta astral no es como, por ejemplo, cuando te vas a un psicólogo que haces una terapia de 10 sesiones. Tú lees la carta astral entonces, en un rato. Con lo cual tampoco tú lo que quieres es que la persona se marche con algunas ideas claras. Efectivamente. Y no quieres que se vaya con un barullo en la cabeza. Quieres que tenga claro un poco lo más relevante para esa persona. Vale, y eso sale de la conversación que tienes con ella. Es muy interesante. Otra cosa es lo del año, ¿vale? En el año, eso es otra cosa. Que tú digas, al de un año digas, oye, quiero ver mi tendencia. Entonces miramos esto, que es cómo están estos planetillas que están por aquí, cómo están aspectando, y también miramos esto, que son las revoluciones solares, ¿vale? Que es qué energía vas a tener que desarrollar ese año, qué va a ser lo más prioritario para ti, etcétera. A partir de tu cumpleaños. Sí, a mí me parece que es interesante hacerlo 2 meses antes, así. Yo creo que está bien hacerlo. Vale. Entonces vamos a ver. Tenemos aquí la carta natal por un lado, que como veis vemos a la izquierda, que es la posición de los planetas en las diferentes casas. Hemos dicho que las casas son las diferentes áreas de vida, pues familia, bienes materiales, sentido de la vida, bueno, diferentes casas, vale. Entonces los planetas
de alguna forma se han posicionado y ahí es donde crean, pues, como tus tendencias fundamentales, ¿sí? Vale. Luego, cuando vemos los tránsitos a la derecha, ahí aparecen los planetas en verde alrededor. Entonces lo que se hace de alguna forma es superponer cómo estaban los astros cuando tú naciste, cómo están los astros en el momento actual. Y ahí se Eso es. ven, pues, cuáles son las relaciones, las asociaciones que hay y en qué, claro, lo que está a favor o lo que choca o lo que se combina, ¿no? En astrología sería un poco qué te viene ese tránsito a enseñar, qué tienes que reforzar, qué tienes que trabajar, ¿vale? Tienes Genial. un tránsito de Saturno, ¿qué tienes que aprender si toca a tu Sol, por ejemplo? Pues tienes que trabajar la perseverancia, tienes que trabajar la disciplina, tienes que trabajar la seriedad. No hay bromas cuando está pasando Saturno, ¿vale? Cuando Vale. está pasando Saturno y haciendo un aspecto desafiante. ¿Qué tienes que trabajar? ¿Qué puedes aprovechar cuando pasa Júpiter? Pues probablemente pues, a expandirte, a tener oportunidades, a atreverte. Ujú. Depende Vale. de quién vaya pasando y qué vaya tocando, pues el efecto pues, te está dando una lectura distinta en el que Genial. tú dices, tengo esta oportunidad de hacer esto ahora, ahora tendría que ser más cuidadoso con este tema, ahora me toca aceptar esto. Plutón, cuando te está pasando, quiere hablar de que pues probablemente sea una etapa dolorosa, es probable, porque te despides de algo que pensabas que no, porque Plutón marca los apegos. Si pasa por alguna parte especial, igual tienes que desapegarte de algo. Y ese desapego es doloroso, pero lo que quiere luego es que te transformes y que empieces nuevo. Si pasa Neptuno y estás estudiando en la universidad, pues igual es un momento complicado para tu vida, porque Neptuno es nebuloso, es inconstante, es difícil de aprender con H, ¿no? Ujú. Difícil de captar. Y entonces, si está pasando, pues igual tu mente está difícil para que se focalice en temas, Muy interesante. para que esté ordenado. ¿Me explico? Entonces hay que Vale. ser consciente y decir, oye, tengo a Neptuno encima, tengo que ponerme una disciplina más seria para poder estudiar, que estoy en el momento de una oposición, por ejemplo, ¿eh? Estoy hablando así en genérico. Muy bien. Entonces, por un lado tal, la carta natal es con lo que tú naces. Luego tenemos la carta progresada, que ¿qué es? Es como tú has evolucionado, ¿no? Es como has evolucionado. Tú te has hecho, pues yo que no sé, a la gente que ha hecho de enneagrama, que ha sido muy consciente de lo que está haciendo. Tú con los años uno va evolucionando, va aprendiendo y entonces aparecen, bueno, pues maduras. Y entonces tú psicológicamente no eres exactamente el mismo, eres más maduro. Y si eres más maduro, pues tu carta también va cambiando. Entonces son dos elementos a analizar, la carta natal y la carta progresada. Pero no cambias de signo No, básico. no cambias de signo, tú Evidente. sigues siendo esencialmente, si eres Tauro, sigues siendo Tauro. Si tu carta progresada está en Aries, pues igual es que ahora te estás atreviendo a hacer cosas que antes igual como Tauro no querías hacer. Vale, eso es como el enagrama, que tú tienes tu eneatipo, pero a lo mejor en una época de tu vida te estás yendo más hacia tu flecha y te has energizado más en otra dirección. Exacto, bueno. Pasa Muy que bien. aquí puedes meterte en tantas flechas, quiere decir que Claro, en la carta astral tienes tantas posibilidades, o sea, por cada signo, imagínate, hay 12 signos, 12 claro. casas, un montón de planetas, establecen relaciones entre cada uno, o sea, te puedes ir a muchos sitios. Vale, y luego la parte de la carta progresada con tránsitos ya es esa combinación de tú cómo has progresado desde que tú naciste y luego ya el momento actual, el momento temporal donde los astros pues están ahí actuando. Podemos mirar la carta progresada con tránsitos y la carta natal con tránsitos, ¿vale? Vale. Puedes ponerle a la carta natal los tránsitos, a la progresada los tránsitos. ¿Y qué es más interesante? Yo suelo mirar más la natal. La progresada la miro desde el punto de vista hacia dónde estás evolucionando, porque la gente a veces dice, jo, pues se reconoce mucho en la progresada, Vale. a veces se reconoce en donde, como antes hacía esto así, pero ya me he dado cuenta y ahora tal o cual, entonces se reconoce. Lo que pasa es que es verdad que cuando tienes un tránsitos duros en la natal vuelve con fuerza. Ya. Cuando hay Que tránsitos, la cabra tira al monte. cuando hay tránsitos duros pues sí,
Lo que yo veo es que la natal es muy poderosa. Vale, entonces aquí tenemos, como la carta natal es un mapa de autoconocimiento y la carta de los con tránsitos, pues es también como una orientación de vida, Es una brújula una que brújula. tienes Es como constantemente, es un una mapa. brújula de lo que está pasando Eso temporalmente en ese es, momento de tu vida. O sea, la carta eso es. natal es, este es el mapa de ti, de tú cómo eres, de cuáles son los lugares, tus capacidades, habilidades, talentos, donde más brillas, lo que más te cuesta. Y lo de la carta con tránsitos es, oye, ahora te está pasando esto, vamos a compararlo con tu personalidad, con tú cómo eres, y a partir de aquí vamos a tomar decisiones, o sea, que esto te Sí, sirva de para alguna pensar, para manera lo que te orientarte. está diciendo también, hay otro elemento que a mí me gusta, ¿no? Y que a ti como 6 yo creo que te gusta, Sí, es los tránsitos van pasando. Algunos son más lentos, otros son más rápidos. Entonces, el ajá, ser consciente de que, bueno, esto es un periodo de tu vida en el que tienes que aprender algo sí, de este tipo, aprender algo de esto otro, pero va a pasar. O sea, va a volver a salir el sol, no pasa nada. Pues también eso es importante, el la pensar, paciencia. bueno, es lo que me dice la gente que lleva haciendo tiempo conmigo me dice, bueno, ya sé que está pasando Saturno y me está exigiendo más, pero ya lo tengo claro y ya sé cuándo se va a acabar, porque es una cosa que a veces se nota físicamente. Ciertos tránsitos los notas físicamente, Vale. porque sí, porque son muy evidentes. Bueno, eso para la gente que es consciente y para la gente que se ha hecho igual una carta, luego se ha hecho una revolución solar, se ha vuelto a hacer otra revolución solar y dice, ya voy entendiendo las cosas. Genial. Entonces, tú cuando haces las cartas natales, entonces, por ejemplo, si nuestros oyentes quieren solicitarte una carta natal para trabajar contigo, ¿tú qué les ofreces? Por un lado, que se haga la carta natal, ¿no? Para hacer este plan, este mapa de autoconocimiento de su personalidad, y también les propones hacer los tránsitos o sus revoluciones solares, es decir, Yo les cómo está propongo ese momento todo, de tu vida. les Muy propongo bien, todo, porque yo creo que es interesante todo. muy bien. Y luego ya, una vez que tienes la carta natal, pues al año siguiente con la revolución solar es suficiente. Vale. O sea que sí que es interesante acudir al astrólogo una vez al año para, como de alguna forma, hacerse una ITV, ¿no? Un repaso de cómo va a ser este año Sobre todo la justo gente ahí. lo hace, Alberto, cuando la gente se siente inquieta. Ya. Si tú estás muy tranquilo con tu vida, muy feliz, etcétera, etcétera, pues igual dices, oye, no me estoy preguntando nada, no, yo me encuentro muy bien, pues fenomenal. Ahora, pues hay personas que están en el trabajo, pues nerviosas, aburridas, o que están en el mundo de la pareja que está, pero hay algo que no sé, o siento que quiero viajar, o siento Ujú. que quiero cambiar de algo. En ese momento es muy interesante hacerte una carta astral. Muy bien. Porque también es una excusa para verbalizar cosas que tú tienes ahí. O sea, quiero decir que yo no te voy a decir, va a pasar esto, va a pasar lo otro, este planeta que... No, es una conversación y en esa conversación yo te voy explicando un poco los arquetipos y tú vas hilando y vas relacionando. Bueno, puedes Ujú. contar tu experiencia. O Sí, sea, sí, tú mismo puedes decir, voy entendiendo, voy encajando, voy viendo por qué. sí, pero claro, yo una de las cosas que he visto a Magoya contigo es que tú cuentas al principio lo fundamental. Y claro, Claro, son tantos claro. detalles que tiene que ser el cliente, o sea, yo el consultante que te tiene que preguntar, oye, específicamente qué me está pasando, pues no sé, en temas de salud. O qué me está Sí, pasando en tema de familia, pareja o trabajo. O sea, que también es la sale la forma, hay que conversación. enfocarla, hay que enfocar también la Hay que conversación. enfocarla, claro, sale la conversación, pero bueno, con todo el mundo sale, es decir, la conversación sale, la gente viene muy sincera, en general, a hacerse una carta. Mm. Si vienes cerrado a que te adivinen, no sale bien. Sí, Tiene porque que ser que hay que estés interpretarlo, abierto, hay que interpretarlo, si hay que no, interpretarlo, y no claro, lo interpreto yo sola, hay se que hacerlo cogido. interpreta en esa conversación. Claro. En esa conversación se va creando y se va entendiendo por qué, porque imagínate que hay otra persona que tiene también, pues no sé, el Sol en la casa uno, pero el Sol en la casa uno puede significar, o Saturno en la casa 5. Imagínate, tienes a Saturno en la casa 5 y lo tienes tú y lo tengo yo. Pero para ti significa una cosa en tu contexto y para mí significa otra en mi contexto. Sí que Exacto. la esencia de la casa 5 la tenemos muy clara y Saturno sabemos lo que quiere decir. Pero no se trata de traducir de esa manera, se trata de entender qué te dice a ti y qué le dice al otro. Es decir, yo he tenido esta semana, es que a veces me pasa
que se me repiten aspectos, que viene gente con el mismo aspecto en una semana, 3 Saturnos en la casa 4, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué? Digo, me están enseñando a mí algo, me están explicando a mí algo, Puede ocurrir. porque que vengan los tres personas diferentes y Eso que suele, vengan las tres con el mismo, mira, con eso la suele misma ocurrir. cosa, me parece Eso, muy interesante a mí. eso decía mi profesor Salvador Carrión, decía que cuando tú haces terapia, cuando tú haces pues eso, consultoría, terapia, que es curioso que te van viniendo personas que exactamente tienen el problema por el que tú estás pasando, por lo que tú tienes que aprender. Fíjate, Yo no estoy astrológicamente, pasando por el problema, bueno, porque una yo, energía, no, un aprendizaje, pero es algo que digo, quieren que yo entienda bien algo, este sí, concepto, porque que me efectivamente. vengan, venga con eso y Es venga algo con que tú eso. tienes que también que aprender, sí. Y Sí, que, entonces yo digo, jo, qué interesante, sí, sí. muy bien, entonces, con la carta natal, ¿cuánto tiempo dura el hacer una carta natal, más o menos? Consulta En la entrevista contigo. con el consultante, pues puede Sí. ser 1 hora, puede ser, depende Ah, de la persona, ¿vale? Yo procuro que la gente esté tranquila, o sea, que no vale. se sienta como que lo estoy presionando para acabar porque tengo otra seguida. Y lo haces también aquí por Zoom, a través de Lo hago por Zoom. videollamada. Entonces, Y lo que también quiero es que la gente se sienta libre, tranquila, muy bien. para hacerla, para preguntar, para charlar. Bien, Entonces, una carta, en teoría, pues en la lectura de una carta pues pueden ser 45 minutos, 60 minutos, perfecto. pero no recuerdo ninguna que haya acabado en 45 o 60, porque en cuanto digo, bueno, algo más, pues entonces la gente empieza a hablar en alto y empieza a Vale, vale. pensar y empieza tal. Entonces, bueno, pues en general un poquito más duran todas, porque la gente quiere Vale. charlar más y explicar más y volver a preguntar sobre algo, lo que fuera. Y luego yo mando por Zoom el vídeo La de la grabación, grabación de la consulta para que la y gente se también acuerde. mando el dibujo de la carta. Sí, le mandas esta imagen para que tengan Eso es, le clara. mando su imagen Vale. y le mando el Zoom. Muy bien. Y luego, pues una vez que ya han hecho esta primera consulta contigo de descubrimiento de esa carta natal, luego, por ejemplo, cada cierto tiempo pueden acudir a ti para hacer como una revisión de cómo está yendo este momento de su vida, para Sí, o tienen tomar una dudas, ¿no? orientación, o sí, o ver, oye, en relación a lo que me está pasando en este momento de mi vida, este problema que estoy teniendo en el trabajo, podríamos volver a ver cómo lo reinterpretarlo con mi carta natal y mi carta, ¿no? Los tránsitos Sí, por los que estoy viviendo. sí, sí. Claro, una vez que la carta está ahí, aparte que se crea un vínculo como muy O íntimo sea, o sea que, con la persona, porque la persona le o sea que, que estamos estás hablando. conociendo mucho, estás entendiendo mucho lo que le pasa, coges cariño a la gente, ¿no? Porque entiendes lo que le preocupa a esa persona. Entonces, pues bueno, nos identificamos mucho con el sol, con el signo en general. Hay personas que dicen, imagínate, tú igual lees Tauro y dices, yo no me identifico nada con Tauro, con Claro, alguna cosilla, pero no me eso, identifico. eso es lo Y que tú me igual lees pasaba antes. Géminis y te identificas mucho más con Géminis. Claro, eso es una de las cosas que me pasa. Yo una de las cosas por las que había desechado la astrología es porque, claro, yo como era Tauro, nací el 19 de mayo del 83, pues digo, bueno, pues seré de Tauro, vale. Me puse a leer en internet y en libros de Tauro y diciendo, oye, yo no soy así. Un tío tan hiperprudente, tan pausado, tan tranquilo, tan no sé qué, joder, soy un culo inquieto. A ver, que es verdad, yo lo que vi de Tauro sobre todo es el tema que tú me lo explicaste muy bien de la seguridad, de la certeza, la confiabilidad, el materializar las cosas, el verlas hechas, ¿no? El ir como por paso firme. Y eso sí que es verdad que es parte de mi seisismo, de mi morfología o de cómo soy. Pero claro, hasta que no me explicaste lo del ascendente Géminis, claro que esto es como mi lado más sietista, mi lado más social, mi lado más comunicativo, mi lado más. También yo, por a nivel morfológico, mi inclinación, mi proyección me hace ser más inquieto. Entonces, claro, claro, y esa inquietud que tengo mental, intelectual, social, es que contrasta mucho con esa aparente serenidad, calma y estabilidad del Tauro. Digo, o sea, hasta que tú no me explicaste esa combinación, yo no lo entendía. Pero vamos, es lo mismo que hacemos en Enagrama cuando a la gente le explicas el enatipo, le explicas su variante instintiva y le explicas su variante temperamental. Entonces, ahora tiene sentido. Yo es que no encajaba antes en la descripción exacta de esto. Claro, macho, porque es que hay Otros combinaciones elementos. De todas formas, diferentes y tú eres incluso, único. incluso puede pasar
que haya tauros con ascendente Géminis que sí se identifiquen con su Tauro más que tú, ¿eh? Ya. Me explico, Será. porque tú también tienes Es por bueno, tu carta proporciones. tienes otras variabilidades, por ejemplo, pues el Marte, tuyo que también está en Géminis, o tu casa 12 que es tan potente, que hacen que ese Tauro pues sea importante, pero de otra manera. Vale, O que sea, no quiere decir mi que igual Tauro hay me hace. otro Tauro que lo lee y que tiene ascendente Géminis y dice, pues yo me siento muy Tauro. Ya, pero vamos a ver tu Claro, que carta. vamos, que básicamente que soy un globo en el que mi Tauro me tira el ancla y gracias a ese ancla de Tauro Pues no. tienes Vale, suerte, porque si no serías un culo inquieto, disperso tremendo. claro, entonces ahí me ancla el Tauro. Es Así una que, combinación interesante. Tienes la parte un poco, diríamos, un poco de sensibilidad de agua en la casa 12. Tienes la parte y del servicio, de lo que haces, ¿no? De la parte esa psicológica. Luego tienes tu parte de tierra que te sujeta a proyectos concretos, ujú, empíricos. Tienes la parte Géminis que está constantemente explorando, conociendo y estudiando. Y luego además esa parte social también es muy Géminis. Esa parte que tú dices que tienes tan social, eso es muy Géminis. Y luego tienes la luna en Leo, de protagonismo, de estoy aquí, la luna de fuego. tengo luna de fuego. Qué guay, ¿no? Claro, una luna leonina. Bueno, ¿y tú Se le qué? había olvidado ya. Tiene luna de fuego. Ahora se ha centrado en su parte Géminis. Sí, no, no, la de la luna sí, la luna en Leo me habías comentado que es esa parte de mi busca de destacar y de, ¿no? Vamos, mi parte tresista de buscar, pues eso, reconocimiento, Eso eficacia. es, Ujú. eso es. Vale, oye, háblanos un poco de ti. ¿Tú qué eres? A ver, astrológicamente. Yo soy muy acuariana. Eres muy acuariana. Eso es. Y Con. entonces tengo ascendente Capricornio, Ah, que mira. me ayudó mucho para centrarme. Eso me lo dijo una astróloga, porque yo tengo, mira, eso también es interesante. Yo tengo 5 cartas astrales hechas. Ahí me han hecho 5 astrólogas de carta astral. Y han Y eso es coincidido. muy interesante porque cada persona pone un acento, aunque la carta sea la misma, exactamente la misma, el acento está puesto en diferentes cosas, ¿no? Ajá. Y entonces, de cada una aprendí distintas cosas. De las 5 cartas aprendí mucho. Alguna me ha gustado más, otra me ha gustado menos. Eh, Era otra época. Se hacían de una manera distinta, yo creo. Pero Claro. bueno, a hoy día yo creo que son más interesantes las cartas que se hacen hoy día. Pienso yo. O por lo menos lo que yo pretendo hacer cuando viene la gente. Muy No bien. lo sé. Y entonces, bueno, yo decía yo, ascendente Capricornio, yo no tengo eso. Si yo soy súper acuariana, yo tengo muchos planetas en acuario, yo no me veía nada. Y entonces me dijo la astróloga, mira, menos mal que tienes ascendente porque si no serías una cabra loca. Me dijo, si no, no tendrías un proyecto de vida. Entonces, bueno, Menos mal que hay eh, menos mal que hay una Capricornia para controlar la cabra loca. Qué para gracioso. controlar esa parte acuariana, Bueno, Magoya, cuéntanos de la página web. A ver. pues la página web la vamos a estrenar en breve. Yo creo que Ujú. va a quedar muy, muy chula, pero tiene un apartado que es ¿a quién beneficia tener la carta astral? ¿A quién le beneficia? Pues a las personas que están en una situación de inquietud, de no saber a dónde van o no saben por qué se Sí. están sucediendo cosas que se escapan de su control o que se sienten preocupadas, que se sienten nerviosas. Yo creo que la carta astral o el trabajo una sesión de astrología, les genera mucha serenidad en general a la gente, genera tranquilidad. Es lo que a mí me transmiten las personas, ¿no? El Muy bien. entender un poco mejor su vida, entender mejor por qué está pasando, el ver que hay un horizonte en el que eso termina, eso a la gente le relaja. Y luego en en la página web también hemos metido en el menú una parte que tiene que ver con aprendemos astrología. Muy bien. Ahí mi idea es ir metiendo cosas que a mí me interesen. Bueno, yo como soy socióloga, Muy pues he bien. empezado por cosas un poco distintas, ¿no? Por ejemplo, he metido un artículo que me parece muy interesante, que a mí me inspira curiosidad, que igual no lo vais a encontrar cuando pinchéis en otros foros astrológicos, pero a mí me parece interesante, que es el tema de las eras. ¿Qué son las eras astrológicas? En la era de Acuario, en la que estamos, Muy que bien. igual habéis oído hablar. Entonces, para mí, o por ejemplo, lo del universo pensante, que me encontré ese artículo, también me parece interesante. O, por ejemplo, te conté también lo de las prioridades de Maslow. Sí. Maslow
estudió las prioridades humanas, pero ya en el 200 y pico antes de Cristo, en la primera escuela de astrología que había en Grecia, ya lo estudiaron y ya establecieron la pirámide de las prioridades humanas. Entonces, bueno, pues he intentado hacer una analogía o algo, una trazabilidad entre ambas pirámides. Entonces, bueno, también voy a meter cosas más clásicas del Muy tipo bien. de cómo es un Géminis, cómo es un Tauro, cómo es tal. Pero bueno, Genial. voy a intentar meter cosas desde el punto de vista de curiosidades o reflexiones astrológicas, otras cosas que van a ser un poco sociológicas, desde el punto de vista de estudiar, yo qué sé, un momento histórico concreto que me apetezca estudiar, si tengo tiempo. Muy bien. Y mitos, por ejemplo, pues el mito de Hermes, el mito de Quirón, pues también voy a intentar meter diferentes cosas así. Esa es mi idea. Entonces, vamos a intentar hacer también vídeos de YouTube bueno, para completar estas cosas. Muy bien. Y he abierto un Instagram en el que también iré metiendo como tips concretos de astrología. En Astrogaray. En Astrolife. Muy bien. Bueno, enagramanautas, pues eso, si queréis haceros una carta natal, os recomiendo que llaméis a Magoya, que entréis en astrogaraiz.com. Os vamos a dejar aquí abajo toda la información. También tenéis ahí el teléfono, el email, para que podáis contactar y podéis solicitar vuestra carta natal. También os recomiendo que si se acerca vuestro cumpleaños, os la hagáis también una carta para ver cómo son los tránsitos, cómo es la revolución solar de este año, para ver qué os espera en este próximo año a partir de vuestra fecha de cumpleaños. Así que también es una buena forma también de hacer un regalo de cumpleaños. Magoya, Es regalarle una buenísima, carta a una buenísima. persona antes de su cumpleaños para que vea Es lo que un tú tema pasas. experiencial, ¿A que sí? es verdad, porque esto es algo que Claro, permanece. O sea, que dices que a mí luego me dice la gente, ¿te acuerdas aquello que me dijiste? Yo no me acuerdo, ¿no? claro. Pero la gente se acuerda de cosas o en un momento dado que se siente más triste y que han pasado meses, pero de repente dice, que esto se va a terminar dentro de no sé cuántos, que no pasa nada. Entonces, se acuerdan de ese tipo de cosas y les da un poco Muy bien. mira, el otro día le hice a un chico, por ejemplo, que tenía un aspecto que era de engaño, de engaño. Y le habían engañado en un negocio que había hecho, ¿no? Anda, fíjate. Y le dije, esto va a continuar un año más por lo menos, un año y medio más o así. O sea, ten presente con quién haces negocios, con quién tienes que firmar las cosas, cómo las dejas claras, etcétera, porque es un aspecto que va a seguir. O sea, que puedes se puede volver a repetir. ¿Me explico? Qué Es una curioso. tontería, Ah, pero tenemos aquí te deja tranquilo porque dices, que tengo que hacer no sé qué, voy a pensarlo. Bueno, Magoya, pues un placer haberte tenido con nosotros. Gracias. A todos los enagramanautas que quieran seguirte, aquí vamos a dejar toda la información aquí abajo. Y nada, te volveremos a tener aquí en el canal para seguir hablando de astrología. Hablaremos en el futuro también de astrología y eneagrama. ¿Vale? Así que esperamos verte más por aquí. Muchas gracias, Magoya. Hasta pronto. Gracias a ti. Gracias.